Bienvenidos una vez más. Bienvenidos también los que están a la distancia. Qué bueno que estás con nosotros ahora mismo, en directo, en vivo. Pero si estás en otro momento siguiéndonos, inclusive con mucha diferencia de tiempo, te aseguro que este momento es para ti. Bueno, espero que todos estemos listicos. Por favor, tomen su lugar. Los voy a esperar porque hoy tenemos como un movimiento extra, digo yo. Entonces, no se olviden que al hacer todas las reformas que hemos hecho, estamos queriendo convertir este lugar en un auditorio y tenemos que comportarnos de esa manera. Entonces, no se olviden de esa partecita. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy? Quiero agradecerles antes que nada sus oraciones. La semana pasada estuvimos en la zona del Catatumbo, una zona muy agobiada por mucho dolor, por mucha violencia. Y quiero decirles que agradezco muchísimo en nombre de Prisel, que estuvo conmigo, el pastor José Aníbal. Estuvimos juntos allí en la ciudad de Ocaña, una ciudad que además para mí es muy particular porque es la ciudad de mis ancestros maternos. Volví a comer arepa ocañera allí, para los que de pronto conocen eso, pero la verdad es que la de mi madre le gana a cualquiera de esas. Yo sé que si mi madre estuviera todavía allí, les daría, como decimos, sopa y seco a esas imitaciones de arepa ocañera. Hay que orar mucho por los queridos hermanos allá que sufren en mucho silencio. La situación es bien difícil, muy difícil. Y estar allí estábamos llenos de incertidumbre, pero el Señor nos guardó en todo, nos ayudó y creo que pudimos tener un muy buen tiempo. ¿Se unirían conmigo para orar por los ocañeros y por los hermanos de allí? Por favor, ¿sí? Estén de pie un segundito más conmigo. Vamos a orar por la zona del Catatumbo. Pastor Ariel, que fue nuestro anfitrión, y los hermanos de la Fraternidad Lirio de los Valles y los pastores. Estuvimos en una reunión con pastores de la zona, mucha gente sufriendo muchísimo, la verdad. Señor, yo quiero presentar delante de ti la tierra de mis ancestros, Ocaña, Convención, La Playa, Ábrego y todos los demás lugares que de pronto se me escapan en mi memoria. Toda esa zona del Catatumbo, el Tarra, tan sufrida, Señor. Y sobre todo nuestros hermanos queridos que sufren en silencio. Desde aquí nosotros queremos enviar sobre ellos bendición, una oración de paz para que ellos puedan encontrar, Señor, sosiego y también salir de esta situación tan terrible en la que se encuentran casi permanentemente. Bendecimos el Catatumbo, una tierra buena, una tierra rica, una tierra llena de posibilidades, y te rogamos, Señor, que con tu mismo poder tú extirpes de allí todo lo que origina la violencia y que también quites de allí toda la marca de fusiles y de derramamiento de tanta sangre. Bendecimos esa zona colombiana y pedimos, Señor, que tu paz venga allí, de una vez por todas, que tu paz venga allí. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la Fraternidad Lirio de los Valles, al pastor Ariel, a los pastores de la zona, en Río de Oro, el alcalde de Río de Oro, el alcalde de Ocaña. Y rogamos, Padre bueno, que tu poder se haga visible en los meses por venir. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Levantamos un aplauso, Señor, ¿les parece? Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor. Seguimos en el mes de la familia y ustedes saben que estamos trabajando en una serie que hemos llamado, ¿algunos se acuerdan? Hace un momentico hubo un anuncio: Familias, Casas y Discípulos. Esa es la serie en la que estamos trabajando. Somos una iglesia de familias que privilegia a la familia y sobre todo en este tiempo hay que defenderlo con fuerza. Bueno, quiero mostrarles una imagen para comenzar el tema de hoy. Este lugar es muy particular. Mírenlo ustedes, impactante, ¿no? Impresionante. Yo al principio creí que estaba frente a un lugar que conozco, que tengo la bendición de conocer, que es en Barcelona, España, pero no. Esta imagen que ustedes están viendo es de la Catedral de San Basilio en Moscú, construida por orden de Iván el Terrible en 1561. Preciosa, ¿no? Precioso lugar. Elkin, ¿me regalas una gotica de monitor de aire, por favor? ¿Qué tal me están escuchando ustedes? Me escucho yo muy fuerte por aquí, es cuando empiezo a sentirme un poco extraño. Ok, miren, ¿por qué arranco por aquí? Durante los primeros siglos del cristianismo, quiero darles una serie de datos interesantes.
Durante los primeros siglos del cristianismo, los creyentes se reunían en hogares privados. ¿Sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Creo que la mayoría no. Confiésenlo, admítanlo. Evitaban de manera deliberada los templos paganos. No olviden que la gran mayoría de los creyentes de ese momento fueron creyentes que nacen del mundo no judío. Recuerden eso, no se les olvide esa parte. No se les olvida además que en Israel, en Jerusalén, hubo una tragedia en el año 70, cuando arrasan el templo, destruyen todo y los dispersan. No se les olvide eso, y destruyen completamente el templo de Jerusalén. Ahora bien, aunque los cristianos primitivos, cuando usamos esa palabra siempre alguno pensará como o los cristianos del principio participaban de la adoración en el templo de Jerusalén, que existía el templo de Jerusalén. Ese templo lo construyó, ese que Jesús vio, lo construyó Herodes o lo reformó. Creo que, no me equivoco si digo que ese era el llamado tercer templo. El primer templo, ya hablaremos de eso, lo construyó Salomón. El segundo, la restauración del sacerdote Esdras, una historia interesantísima. Y este viene siendo el equivalente al tercer templo, el que Jesús vio, el que fue de la época de Jesús. Ahora, después de su destrucción en el año 70 después de Cristo, que es la que les estoy mencionando, la comunidad cristiana, la de Jerusalén, no construyó su propio templo. No hubo algo así como un templo alterno, sino que continuó celebrando en casas que se asemejaban más a la sinagoga, las sinagogas. ¿Alguno de ustedes ha visitado alguna vez una sinagoga judía? Yo he tenido la alegría de poder estar, sobre todo en la gran sinagoga de Jerusalén, y es muy interesante todo lo que pasa allí, la manera como se sientan, cómo se distribuyen, cómo se reparte, digamos, las ubicaciones y las acciones mismas. Y es más un lugar, es también un lugar de adoración, sí, pero también es más un lugar que utilizan hasta la fecha. Aquí tenemos sinagoga también en Bogotá, quiero decir. Es un lugar que se usa sobre todo para el tiempo de compartir todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, la Torá en el caso de los judíos. Ahora, escuchen este dato súper importante. La primera mención histórica de edificios construidos exclusivamente para culto cristiano data del siglo II. O sea que hubo 2 siglos. ¿Cuántos son 2 siglos? Es mucho tiempo, ¿no? 2 siglos es mucho tiempo. Durante 2 siglos jamás se registra algo así como templos cristianos, sino apenas en el siglo II es donde aparece el concepto y la práctica del templo cristiano. ¿Qué fue lo que pasó? El número de bautizados fue creciendo mucho a finales del siglo III y a comienzos del IV, así que no cabían en casas. Hicieron una cosa muy lógica, digo yo, comenzaron a construirse edificios para la reunión, pero hacia el año 300 ya había iglesias. Empieza a aparecer este concepto del lugar asociado, iglesia asociada con un lugar, año 300, imagínense ustedes. A partir del año 350 se edifican templos que modifican toda la estructura de la celebración de los 3 primeros siglos, porque se pasó de iglesias domésticas, entre comillas domésticas, no las de garaje como nos tildan hoy, ¿no? Sí, iglesias de garaje. Fíjense ustedes cómo pesa hoy el concepto que no es del principio de lo que es templo e iglesia, que hoy se le da más valor a eso que al concepto propio de realmente iglesia e inclusive de templo. Se pasó entonces de iglesias domésticas, sencillas y sobrias a iglesias de estilo imperial, como la que acaban de ver. Un estilo increíble, un estilo ceremonial. Entonces, esta es una cosa súper importante que quiero que ustedes escuchen y vean. Se transitó de la casa de la iglesia a la casa de Dios. ¡Qué cambio! Ya no era la casa de la iglesia. Ahora esos lugares se empezaron a llamar la casa de Dios. En nuestro transitar como la casa, yo no sé si algunos de ustedes, me refiero a nosotros como comunidad, recordarán nuestro paso, alguno quizá esté de nuestro paso por la 7ª con 81. Quizá ustedes no sepan que allá logramos colonizar ese espacio. No sé si sepan que desde la calle 61 más o menos, por lo menos hasta esa fecha,
desde la calle 61 hacia el norte, en todo el eje de la carrera séptima. Disculpen que haga estas expresiones para los bogotanos, me disculpo con los que no están aquí, pero el dato es importante. Nunca, hasta cuando llegamos nosotros, nunca en la historia de Bogotá se había establecido una comunidad cristiana allí, en esa zona, en ninguna zona. En ese eje, carrera séptima, desde la calle 61, donde se estableció muy cerca la iglesia, la famosa iglesia Filadelfia, el pastor Colin y la pastora Miriam. Y recuerdo muy bien, bueno, tantas cosas que les podría contar de ese lugar, pero la fachada la pintamos de amarillo y yo empecé a hacer un eslogan, lo llamábamos la casa de la casa. Y tuvimos un tiempo que fue un tiempo difícil en muchísimos sentidos, pero un tiempo bueno en muchísimos otros. Y creo que colonizamos un poquito, hablando desde la perspectiva espiritual, una zona muy exclusiva de Bogotá llamada Rosales, y además ese eje donde jamás una iglesia había establecido una sede o un lugar de su trabajo, digamos, como una, ¿cómo se llama? Una base de operaciones, digámoslo así. Un dato más entonces, lo que estoy diciéndoles, este cambio coincidió, que les acabo de decir, pasar de la casa de la iglesia a la casa de Dios. Yo recuerdo que a mí me enseñaron cuando se pasaba por frente a un templo. Recuerdo un día que un poquito de manera agresiva alguien me hizo como pensar lo que pasaba. Un día recuerdo empezando mi experiencia con Dios entre los grupos carismáticos católicos, iba con mi amigo Rusben Ruiz, quien me lleva a Semillas de Cristo, y recuerdo muy bien que pasamos por una iglesia famosa en el barrio donde yo vivía y yo hice lo típico que nos enseñaron a hacer cuando se pasaba frente a una iglesia. ¿Qué recuerdan que se tenía que hacer? Y mi amigo Roosevelt me mira, claro, él no fue muy cortés, ¿no? Me mira y me dice, ¿por qué hace eso? Yo le dije, bueno, estoy pasando frente a una iglesia, aquí está Dios. Y él me dice con todo el desparpajo, entonces cada vez que pase frente a mí, haga lo mismo. Yo tuve una mezcla de sorpresa y de un poquito de incomodidad, ¿no? Porque no fue muy amistosa la manera como él quiso compartirme una idea, un pensamiento. ¿Saben qué? Este cambio de casa de la iglesia a la casa de Dios coincidió, oh sorpresa, con la adopción del cristianismo como la religión oficial. ¿Cuándo fue eso? Algunos lo saben, con el famosísimo Constantino, que unos dicen que sí tuvo una experiencia de conversión genuina, otros dicen que simplemente fue un asunto político. Lo que haya sido, Dios lo sabe, pero hay un gran cambio allí. De la casa de la iglesia a la casa de Dios, y los templos se convierten en las cosas centrales, los lugares. Ahora, ¿por qué arranco por aquí? Gracias por preguntar. Porque este contexto que les estoy dando y estos datos históricos van a ser muy útiles para introducir el tema de hoy. El tema de hoy, me gustaría que lo digan conmigo en voz alta. Yo no sé si lo tenemos para poderlo. Eso. ¿Lo pueden decir conmigo en voz alta? Convirtiendo las casas en templos. Pero noten que templos está entre comillas, porque no tengo la más mínima intención de reforzar un concepto que realmente no fue un concepto del origen de la iglesia. La iglesia es otra cosa, pero se volvió para nosotros sinónimo del edificio. Inclusive lo usamos y yo lo escucho, aunque a mí a veces me rechinan los oídos, pero lo escucho y lo entiendo cuando decimos el domingo vamos para la iglesia. Yo les he dicho tantas veces, el domingo no es que vienen a la iglesia, es que la iglesia viene aquí. La iglesia somos nosotros, no el lugar. Pero bueno, tengo 3 cosas para decirles entonces bien importantes en esta mañana. La número 1, me parece importante hablar del concepto del templo, porque el templo sí fue una cosa central en la antigüedad. Y lo que quiero mostrarles es un poquito hacia dónde se movió todo eso. Miren, metámonos en ese tema. Desde el principio, hablemos entonces del templo en la antigüedad. Hablemos de eso en primer lugar. Desde el principio, ¿están interesados en este tema? En el templo en la antigüedad, quiero decir. Espero que sí, es bien importante. Desde el principio hay una cosa que hay que establecer, que de pronto se nos escapa. Dios ha querido respirar desde adentro de los seres humanos. Dios ha querido ser su atmósfera, ser su ambiente.
Antes de que miremos un texto bíblico, quiero que ustedes miren bien esto. Dios ha querido respirar desde adentro. Escúchenme bien, por favor. Porque hoy por hoy, todos los temas que tienen que ver con Dios, hoy por hoy no me refiero solamente a nuestra época, sino desde la tragedia del Edén hasta hoy, Dios se volvió una cosa distinta para nosotros, para los seres humanos. Se volvió más bien un reto, se volvió más bien una costumbre, se volvió más bien alguna práctica religiosa, la que quieran ustedes. Hay un gran cambio allí que me parece importante entenderlo. Déjenme recordarles esto antes de que leamos el texto. Si ustedes miran bien el capítulo 1 de Génesis, hay un patrón que se identifica claramente del proceso de la creación. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que Dios, antes de crear el nuevo ser vivo que va a generar, antes de eso, Dios le habla a su ambiente, o mejor, para crear ese ser vivo, Dios le habla a su ambiente. Entonces, Él no dijo que surjan las plantas y los árboles bonitos, las acacias, ¿quién conoce cuál es el árbol que hay en Gigante? Que de ahí toma su nombre la población en el Huila. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de ese árbol? Ceiba, pero es una ceibota, ¿no? Es un ceibonón. Cubre el parque completo. Entonces Dios dijo que surja la ceiba de Gigante. No, Dios dijo que la tierra produzca la hierba verde. Sigue adelante entonces, y cuando va a crear los seres acuáticos le habla a las aguas antes que decir que surjan los seres acuáticos. Lo mismo con las aves y la expansión. Pero lo mismo, que es lo que perdemos de vista, lo mismo lo hace con el ser humano. La diferencia es que ahora Dios no le habla a la tierra, Dios no le habla a la expansión, Dios no le habla a las aguas, sino Dios se habla a su propia persona. Esto solo debería rompernos el cráneo, la cabeza, el corazón, todo. Porque está estableciendo lo mismo, que como la tierra es, o lo que la tierra es para las plantas, lo que las aguas son para los peces, lo que la expansión es para las aves, es Dios para el ser humano. Pero igual, en la misma dimensión, con todas sus implicaciones. Es una cosa para mí absolutamente impactante, que nunca ponderamos, que nunca valoramos bien. Ahora sí leamos el versículo. Lo traigo de la Torat Emet. Miren cómo dice Génesis 2:7. Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló, aquí está un punto clave, insufló en sus narices. Todos se comprenden bien el verbo insuflar porque no es soplar. Insuflar no es soplar. Implica una cercanía, implica un acto de Dios directo, contacto de Dios con ese ser recién creado. Insufló en sus narices el aliento de la vida. Entonces, solo entonces, ni un minuto antes, solo entonces el hombre se transformó en un ser viviente. La traducción Reina Valera lo dice, alma viviente. Un espíritu que ahora tiene además un cuerpo. En ese orden, un espíritu dotado de un cuerpo, no un cuerpo dotado de un espíritu. Yo no sé si esta imagen puede aproximarse un poquitico a lo que de pronto pasó. Pues no me atrevo a decir que fue así. Yo creo que el insuflar nos habla de un contacto directo. Pero se establece allí algo primordial para nosotros, esa intención de Dios que se dibuja detrás de ese acto. Y es muy interesante que la palabra formó, ahora les voy a mostrar una imagen para que vean algo más. La palabra formó en hebreo está escrita con dos letras Yud, que es la equivalente a la letra I latina para nosotros. Y eso alude, dicen los mismos comentaristas, la Torat Emet y las tradiciones judías, que establece eso, la doble vida o la doble condición de vida. Ahí está la palabra. Vaitzer, la están viendo en sus pantallas. Vaitzer se diría en nuestro idioma. Y el equivalente, ¿cuál es? El significado es la palabra formó. Y esa doble I, ¿sí la ven ustedes? La doble I en Vaitzer. Eso, dicen ellos, alude a la doble vida, la de este mundo o la natural, la biológica, la física, y la otra, la trascendente, la espiritual. Esto es súper interesante.
Este principio me refiero como origen, pero también como asunto esencial. ¿Estás conmigo? Los veo muy agachaditos, deben estar tomando notas en sus celulares seguro. Gloria a Dios por los celulares, cómo la gente toma las enseñanzas en los celulares. Bendito sea Dios. Este principio, y me refiero a principio como, repito, como esencia y como comienzo. Este principio de la existencia humana y el objetivo de Dios al hacer esto que describimos, insuflar, se interrumpen. Todo lo que había detrás de eso se interrumpen por causa de la traición de Adán. Esa traición cambia absolutamente todo. Adán, en lugar de cerrar el ciclo, comiendo del árbol que Dios le dijo, allí está el principal, el árbol de la vida con libre acceso, aquí están los demás árboles del campo, solamente hay uno del que no debes comer porque tiene un problema. Ese árbol tiene un problema. Si comes de ese árbol vas a morir. Dios no dijo te voy a matar, sino vas a morir. ¿Cuántos comprenden la diferencia? Yo recuerdo haber visto ¿alguien la comprende? Se me quedaron como en suspenso. Yo recuerdo haber visto una película basada en un hecho real de un hombre que está en una de esas aventuras que mucha gente le gusta, ir a aventurar por las montañas, y el hombre equivocadamente come de unos frutos que producen. Yo no conocía eso hasta que lo vi en esa producción. ¿Cómo se diría? Produce inanición, no sé si es la forma correcta. Es decir, quita por completo el hambre, el deseo de comer por completo, y tira a la gente a morir de inanición. Este hombre, después de un tiempo, murió. Cuando ya lo encuentran, estaba perdido en ese lugar. Él, tratando de alimentarse, tiene un problema. Se alimenta de algo que luce bien, pero eso que lució bien en ese árbol, en esa mata, digamos, eso que lucía bien, lo mató. Eso que comió para alimentarse, le quitó toda sensación y deseo de alimentarse y lo mata. Muere de inanición. Ni siquiera muere porque una fiera lo atacó. Muere por inanición porque se alimentó equivocadamente. Se parece un poquito al asunto. Adán no cierra el ciclo, Adán lo interrumpe radicalmente. Y esa herencia maldita sigue sobre los seres humanos. El cortar con Dios y con lo que Dios dice. Cortar, no. El solo hablar de Dios, mucha gente lo rehúsa, lo rechaza con cualquier excusa, porque hay algo adentro que llevamos de información que nos dice que fue así como Adán lo hizo. Corta el ciclo, no más, no quiero esto. Quiero dar la espalda por completo. Y no porque no me di cuenta de lo que estaba pasando, no fue el caso de Adán. Entonces, este es un asunto importante. A esto súmale lo siguiente. Aparece más adelante en la historia humana el famosísimo tabernáculo de Moisés como el gran precursor del templo. Creo que ustedes nos han escuchado muchas veces y también en nuestra escuela ministerial hablar del tabernáculo de Moisés. Un lugar que Dios le dijo a Moisés que debía construir. ¿Dónde se lo dijo? Cuando Moisés sube a la montaña y está perdido en la nube. Inclusive los de abajo creen que el tipo se deshizo, se esfumó, empiezan a construir un ídolo visible. Ustedes conocen la historia del famoso becerro de oro. Un becerro de oro a cambio de la gloria que Dios les quería dar a ellos. Pero arriba, mientras tanto, Dios le está diciendo a Moisés algo que él quería que hiciera. Mira, yo quiero mostrarte algo. Mira, aquí hay un patrón de Dios. Siempre que trabajamos con Dios, Dios nos va a dar una idea, un diseño o una misión. Siempre, siempre. Moisés recibe ese diseño y Dios le dice, tienes que hacerlo como yo te lo estoy mostrando. El tabernáculo de Moisés, con tanto que podríamos hablar al respecto, es el precursor del templo. Pero siglos después, Salomón construye por fin el templo. Y aparece ahora todo esto. Pero yo quiero traerlos a ustedes por este camino para mostrarles que en realidad todo va apuntando en la intención que Dios tuvo al principio. Dios tuvo una idea, un pensamiento, por eso insufla en la nariz, inclusive dice narices, que yo recuerdo que era un término que a veces usábamos, por lo menos en mi niñez, narices, y nos burlábamos unos de otros. ¿Cuántas narices tienes? Pero es interesante el término en todo caso. Aparece el famoso templo de Salomón. Miren aquí una imagen de lo que posiblemente era. Increíble, una cosa portentosa lo que Salomón construyó. El sueño de su padre, porque esto nace con David, que David también no es cualquier persona. David es una figura del Mesías después, el rey bueno,
el que tenía el gobierno sobre su pueblo, pero un gobierno conectado con Dios, como David siempre lo soñó. Y fue el sueño de David, solamente que David cometió un par de yerros por allí que le costaron caro. ¿Cuántos saben que los errores pasan factura? Bueno, algunos están por encima del bien y del mal. Gloria a Dios por ustedes. A ustedes nunca sus errores le han pasado factura. Ojalá fuera yo como ustedes. David quería construirlo, pero David un día, ¿ustedes recuerdan? Que vio una mujer espectacular por allí y David dijo, la quiero para mí. La hizo suya, pero era casada. Y para completar los males la embarazó. Pues sí, era hombre de Dios y todo, pero lo demás funcionaba como un ser humano normal. Y cuando se entera que está embarazada, hace arreglos para hacer que su marido muriera en la batalla. Sí. Es un acto muy ruin, ¿no? Es un acto muy ruin. Pues le trajo efectos y uno de esos fue que Dios le dijo, tus manos están untadas de sangre, David, así que no va a ser posible contigo, pero aquí está. Háganse una idea, por favor, en su momento, de lo que esto significaba, además lo que significaba para el pueblo, además lo que significaba para Dios, porque Dios seguía su camino, diciendo, bueno, ¿cómo los traigo a donde siempre los quise tener? La obra de Salomón comienza en el año 4 de su reinado y tarda 7 años, eso no es nada. Iba a decir algo, pero suena muy político. Primera de Reyes, miren lo que dice. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó pues en 7 años. Impresionante, la verdad, impresionante. Ahora, lo interesante es, además de esto que estoy diciendo, es que la construcción del templo, y aquí empiezo a meterme más hacia donde quiero esta mañana, la construcción del templo involucró un tema generacional. ¿De qué estoy hablando? Bueno, te lo voy a mostrar. Leamos este pasaje, Primera de Reyes capítulo 8. Miren lo que dice. Y mi padre David, cuando Salomón está dedicando el templo, él hace una referencia que es bien importante. ¿Cuántos saben que la idea del Dios generacional con las generaciones lo que busca es que cada generación pueda guardar lo honorable del anterior y construir sobre ella? Que no seamos desconectados, que no entendamos como que cada generación arranca de cero, sino que se para sobre algo para construir. Él lo dice, mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David, por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, claro, Salomón no se mete en detalles de qué es lo que, por qué Dios también le dice, no lo vas a hacer tú. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Hay un asunto claro, generacional, involucrado en el tema de edificar este lugar para Dios. Y eso es crucial. Miren lo que dice luego. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel como el Señor prometió y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Una promesa generacional y ahora él dice, se está cumpliendo. Cuando Dios habla a una persona, Dios está hablando a sus generaciones. Y luego dice, y he puesto allí un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Egipto. Claramente está diciendo, ese es un asunto generacional. El tema del templo y el tema de un lugar para Dios, Salmo 132 por si acaso, para que lo lean, es una belleza. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que edifique un lugar para el Señor. Ok, pero no me voy para allá porque me enredo. Ahora, quiero mostrarles algo bien interesante. En ese capítulo 8 de Primera de Reyes hay una serie de peticiones que Salomón hace.
de cosas que Él dice que pasen con respecto a este templo que te estoy levantando. Cosas que estén conectadas. ¿Sigues conmigo? ¿Te interesa el tema todavía? Debería. No, digamos, esta lista que te voy a mostrar nos va a dejar ver por dentro lo que el templo significaba. Entonces, se la voy a poner en la pantalla, yo no sé cómo la vamos a sacar una por una, listo. ¿Qué pidió Salomón que sucediera en ese templo? ¿Para qué lo edifica? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le pide a Dios? Que los ojos y los oídos de Dios estuvieran abiertos a la oración que allí se hiciera. ¿Qué más? Que hubiese allí un lugar para el perdón y para el arrepentimiento. Que el favor de Dios se manifestara allí. Que todo mal, enfermedad y maldición fueran destruidas desde allí. Que allí los extranjeros encontraran también un refugio. Que la victoria del cielo los acompañara en sus batallas desde allí. ¿Qué tal las peticiones? O sea, cuando Él levanta el templo y cuando lo consagra, dice: yo te pido esto, Señor, que estas cosas sucedan. Así que para Israel, mis amigos, el templo tenía un significado tremendamente importante. El templo no era cualquier cosa. ¿Qué era el templo para ellos? Te lo voy a decir bien rápido. Era un punto de convergencia del pueblo, un símbolo de unidad nacional. Por eso todavía hoy, aunque lo que hay hoy en el Kotel, como lo llaman ellos, en Jerusalén, el famoso muro de los lamentos para nosotros, ¿por qué van allá? Porque queda todavía una pared que algunos dicen que puede venir inclusive de la época del templo de Salomón, no se sabe bien, pero por lo menos sí viene del famoso tercer templo de Herodes, que queda allí. Y es la manera como ellos todavía hacen contacto y es un símbolo nacional. No es una cosa cualquiera, es un símbolo nacional, punto de convergencia. Era un lugar de almacenamiento y redistribución. Qué interesante esto, ¿no? Su arquitectura pretendía mostrar atributos de Dios. Era un espacio de adoración comunitaria. Era un centro integrador de la vida de la nación. Era el corazón institucional de Israel, el templo. Ahora, noten ustedes que les dije, esto es la historia del templo antiguo, pero no está, como nosotros creeríamos, conectado con una especie de idea de Dios de mantener entonces templos de esa manera. Recuerden que les dije hace un momento, hasta el siglo III el cristianismo comenzó a tener lugares que identificó como templos. Entonces, dicho todo esto, vamos a la segunda idea. En realidad, mi amigo querido, Jesús, todos estaba hablando de Jesús, que iba a convertirse en el templo viviente. Dios estaba realmente recorriendo un camino de regreso, un camino de vuelta. Y entonces aparece Jesús aquí. ¿A qué me refiero? Bueno, tengamos todo lo dicho en cuenta, ¿no? Todo lo que te estoy diciendo. Porque describe todo desde el momento de Génesis, cuando dice que insufló en sus narices. Súmalo, por favor, es una sumatoria importante que explica un deseo de Dios y una intención de Dios, a la que Dios creo que jamás renunció y que podría tener muchísimo sentido para nosotros, para poder resignificar nuestra vida con Dios y para poder resignificar de qué se trata lo que Dios persigue. El diseño que Dios le dio al ser humano lo convertía al principio. Esta es la sumatoria que te quiero recordar. Repasa conmigo. El diseño del principio lo convertía en una extensión y en una expresión de Dios mismo. Eso de lo que te hablé, Génesis capítulo 1, que Dios habló a los ambientes y que Dios se puso Él mismo como ambiente para el ser humano. Se suma a esto el deseo de Dios del principio entonces de respirar desde adentro. Respirar desde adentro, el soplo de Dios, algo adentro, que algunos de nosotros lo identificamos con el aliento de vida, es decir, más bien con la fisiología o la vida biológica del ser humano, que sí, también hay aliento de vida. ¿No te das cuenta tú que cuando las personas parten, normalmente se habla de expiró, soltó su último aliento? Pero aquí hay algo más. Cuando hablo del aliento de Dios, Dios queriendo respirar desde adentro era una cosa diferente. Dios les dio entonces el tabernáculo de Moisés como un prototipo de lo que sucedería más adelante. Era un diseño, escúchame esto, el tabernáculo era un diseño que unía el cielo con la tierra. Dios es amigo de eso. Dios es amigo de diseños, formas, creaciones, acciones que junten el cielo con la tierra.
Y algunas pueden ser las cosas más locas inclusive. Por ejemplo, aunque me adelanto un poquito a lo que estoy diciendo, por ejemplo, cuando está Jesús en las bodas de Caná y esta gente tiene un problema con el vino, se les acabó el vino, ¿cómo es que Jesús comienza a resolverlo? Establece un punto de contacto. ¿Y cuál es el punto de contacto? Llenen todas las tinajas de agua hasta el borde. ¿Cuántas tinajas eran? Yo creo que vamos a terminar la reunión aquí más bien. Sigo con ustedes. Aquí mi gente, y algunos están, si los vieras conmigo, algunos duermen plácidamente. Y yo los estoy viendo. Gracias por darme ánimo para decir, está tan interesante, pastor, que estoy dormido. Lo digo en serio, yo los estoy viendo. La verdad, algunos yo no sé, perdón el paréntesis, ¿por qué no se quedan descansando? De verdad, lo digo en serio, de todo corazón, ¿por qué no se quedan descansando en su casa? En lugar de venir aquí a mostrarme cómo duermen. Disculpen, cierro el paréntesis, además se ven bonitos con los ojos cerrados. Diseños que unen el cielo con la tierra. Cuando Jesús les dice, llenen de agua las tinajas, está diciéndoles, hay algo con lo que podemos jalar el cielo para acá. Es increíble esto. Una acción de pronto, una acción profética, la llamaríamos nosotros. Una declaración, una palabra profética, un movimiento, no sé, tantas cosas que a veces pueden pasar, que son como puntos de contacto. Entonces, el tabernáculo era un diseño que unía el cielo con la tierra, un lugar de encuentro entre Dios y el pueblo, que demostraba la intención de Dios de habitar en medio de su pueblo, siempre. Un Dios compañero, un Dios que era atmósfera, un Dios que quería respirar desde adentro. Espero que esto te esté diciendo algo a ti. Siglos después que se levanta el templo de Salomón, que es una gran profecía. Lo que te quiero decir aquí es muy simple. Hasta que llega el momento cumbre de cuando el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón se reúnen. ¿Y saben dónde se reúnen? En una persona donde Dios empieza a decir, miren, esto es lo que siempre quise. Y aparece Jesús para decir, este es el cumplimiento, donde se une todo, donde se une el ser humano que lleva el aliento de Dios por dentro, donde se une lo que es el tabernáculo de Moisés y lo que Dios pretendía, y donde se une lo que el templo pretendía hacer. Dios le dice, esto es lo que siempre les he querido mostrar, y aparece Jesús en la escena. Ahora, el mismo Señor, el Señor Jesucristo, es la perfecta expresión del templo de Dios en todos los sentidos. Tal vez por eso los primeros cristianos durante 300 años entendieron que no necesitaban un templo, porque entendían que el templo de Dios era les pregunto en serio, ¿paramos aquí? ¿No? Ok, como algunos están interesados, sigo por ustedes. El mismo Señor hace una afirmación al respecto. Yo quiero que ustedes la miren. Leámosla juntos, por favor. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, este es el escenario donde Jesús les tumbó las mesas y les arruinó todo allí de los cambistas que estaban en una cierta zona del templo. Y miren lo que pasa. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y miren lo interesante de la respuesta de Jesús. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo. Miren la forma como Jesús toma el símbolo más sensible para el pueblo. Y les dice algo, yo creo que para confundirlos inclusive. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarías en 3 días. Claramente ellos estaban pensando en el templo al lado del cual estaban. Pero él, dice el versículo 21, hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Jesús comienza a identificarse como, yo soy el templo. Señores, destrúyanlo, esta es mi señal. Destruyan este templo y en 3 días estará levantado. Poderoso. Jesús encarnaba la expresión perfecta de todo lo que Dios se propuso desde la creación, y esa condición Él se la imparte luego a su iglesia, a sus seguidores. Miren esto, por ejemplo, que le dice Pablo a los corintios, que los corintios tenían unos líos gordos con el tema de vida, de condición moral, del manejo de su vida sexual.
Pues yo sé que siempre es un reto para los seres humanos, pero parece que para los corintios era un reto súper grande. Además tenían un templo allí a la diosa Afrodita, la diosa del amor, le hace sexo. Tenían sacerdotisas para esa diosa, realmente eran prostitutas sagradas. Así que esta gente estaba en un chicharrón con el tema de cómo administrar su vida sexual. Para los que de pronto tienen lucha, los que tenemos lucha con esto, valdría la pena pensar en estas frases y tratar de entender por qué son argumentos importantes para la pureza sexual. Pero miren lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Les está hablando de su vida, de su estilo de vida sexual. Y sin embargo les dice: ustedes son ahora templo de Dios, Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ups. ¿Y de cuál templo está hablando ahora? Mi cuerpo. Eso se puso caliente, ¿no? Eso se puso serio. Mi cuerpo templo, y si yo lo destruyo, Dios me va a mí a destruir. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Y otro texto más, por si acaso. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Perdón, estoy leyendo el mismo, ¿no? Tenemos uno más, gracias. En la pantalla me están haciendo aquí como, a ver si yo estoy concentrado. Huyan del pecado sexual. Díganlo conmigo, por favor. Huyan del pecado. Porque papito Dios se pone muy triste. Porque es que es asqueroso. Porque es que el sexo es ruin. No. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Súper interesante el concepto para seguirlo. ¿Por qué la advertencia del pecado sexual? Porque es pecado mortal, pastor. No. Aquí está diciendo claramente, y harías bien en seguir la pista este concepto. Porque ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual, perdona, pero un poquito atrás. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Qué? ¿What? Eso debe significar algo. Y valdría la pena, pues, entenderlo. Pero no es nuestro tema hoy. Ahora sí, por favor, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes, este conceptazo, ¿ustedes qué? No se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Pastor, pero estoy en el cuerpo equivocado. Asegúrate de eso. Pero ¿qué es lo que quiero decirles para cerrar esto? Los hijos de Dios, para ir ya metiéndonos en el cierre de todo, los hijos de Dios tienen la facultad entonces de convertir cualquier espacio en una expresión de templo por causa de la presencia de Dios que los habita. Esa es la cosa más increíble que tú y yo tenemos. La capacidad de convertir cualquier lugar en templo, porque ahora nosotros somos también templo de Dios, dice la Escritura. Y miren lo que Jesús dijo al respecto, para que no crean que estoy mintiendo. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Allí estaré yo. Allí estaré yo. ¿Será que eso significa solamente porque me lo piden, allí estaré yo? Porque es que 2 o 3 es el número mágico. ¿O no será porque Él dice, lo que ustedes llevan, ustedes lo irradian? Y ustedes pueden convertir un lugar en un lugar donde Dios se manifieste, aún el peor. Pero aquí voy para mi último punto, que es mi objetivo. Las familias y las casas, Dios quiere que sean como templos entonces. Con todo lo que les he dicho, Dios busca una cosa. Dios buscó una cosa que se realizó en Jesús y eso se extiende a nosotros. Y ahora estamos en capacidad de convertir los lugares en templos. No necesitamos templos. Edgardo, entonces no me esperes el próximo domingo. Bueno, si tú crees que esto es un templo, pues es un concepto como interesante, ¿no? Porque eso es un auditorio, más o menos. Aquí hay una tarima, algunos la llaman el lugar santísimo. En algunas iglesias, el lugar santísimo. En una iglesia me hicieron predicar descalzo porque ese era el altar. El lugar santísimo. Tenemos el coco dañado, en serio. Cuando realmente el templo de Dios es otra cosa. Y todo lo que revela, es que es una, a mí me suena, es como una fantasía lo que revela. El templo de Dios, un lugar donde Dios se mueve, donde Dios se expresa.
Y yo soy ahora eso, por causa de Jesús. Y estoy en capacidad de afectar mis atmósferas entonces. ¿No es eso increíble? ¿No te suena increíble? ¿No es eso mucho más que simplemente pórtese bien, sea buen cristiano, dé testimonio? No peque porque papito Dios se pone muy triste. ¿No es mucho más que eso? ¿No es muy diferente a eso? Yo te digo, a veces es más fácil seguir un mandamiento que caminar con Jesús. Pero es lo mismo, pastor. No siempre, no siempre. Entonces, mi última palabra para ti: probemos una espiritualidad viva en las familias. Convirtamos las casas en templos. Es en nuestras casas donde más necesitamos la acción de Dios. Seamos sinceros. ¿Por qué razón Jesús escoge una celebración de bodas para manifestar su gloria por primera vez? ¿Por qué? Debió escoger algo más dramático. Oiga, pase por un cementerio y resucítelos a todos. O ponga a Lázaro al principio de la historia. No, una celebración de bodas donde llega como un incógnito. Y un tema menor, digamos, un tema hasta mundano, el vino. ¿Se da cuenta, pastor, que Dios cuida a sus borrachitos? No, nada que ver con eso. Un compromiso de Jesús con las casas, con las familias, un compromiso de Jesús, como diciéndonos: miren, yo sé que donde ustedes más necesitan milagros es en su casa, de todo orden, en su casa, en su cocina, donde parten el pan, en el baño, donde están a solas con ustedes mismos, digo yo, la mayoría de veces. Algunos suelen estar muy acompañados, yo no. En la cama donde duermes, donde llegan todos los duendes, todos los miedos. ¿No es como mágico que te acuestas y te llegan todos? Y el arriendo y el lío con los papás o el lío con el cónyuge. ¿No es cierto que te llegan cuando te acuestas? ¿A cuántos les pasa eso? Los demás un día de esto los paso aquí para que nos cuenten cómo hacen para que eso no les suceda. Me encantaría oírlos. Hay gente aquí que yo digo, ustedes son ángeles. En serio, yo digo, le estoy predicando a gente equivocada. Tengan cuidado, el pastor de ustedes es muy imperfecto. Yo soy un ser humano muy imperfecto. Quizá no doy la talla para alguno. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Juan 2 nos dice esto: traigamos el templo antiguo a nuestras casas. Es un dicho, por favor, para que alguien no diga: pastor, pero al fin no, que templos ya no. No, pues ¿para qué templos si el templo somos nosotros? Si el templo es Jesús y por causa de Jesús Él es el templo perfecto, donde todo lo que Dios pensó se juntó. El soplo del principio, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón. ¡Boom! Para Dios recordarnos: es que eso fue lo que quise, señores. Es que eso fue lo que quise. Si no, Dios empieza diciendo: el Edén tenía un templo de oro. ¿Dónde aparece el templo de oro en el Edén? No aparece así. Y la iglesia del principio lo comprendió así, porque le daba valor a otras cosas, a lo que iglesia realmente es y a lo que ser templo significa. Y yo te digo, traigamos todo eso a las casas. Miren, pensando en la oración de Salomón, yo digo que esta es la idea de Dios con nuestras casas. Que nuestras casas sean un lugar donde se ora y se invita a Dios. Que nuestras casas sean un lugar de inagotable perdón y de arrepentimiento. Que nuestras casas sean territorio cargado de favor de Dios. Que las maldiciones generacionales se rompan todas en nuestras casas y el poder del mal y de la enfermedad. Que quienes no conocen a Dios encuentren en nuestras casas un refugio y un faro de luz. Que en nuestras casas, esta por favor, te lo ruego que la tengas en cuenta, que en nuestras casas se enfrenten con valentía las batallas de la vida sin huir y sin abandonar. ¿De dónde sacas eso, Edgardo? Fue la oración de Salomón. Fue lo que pidió Salomón para el templo. Yo te estoy diciendo, metamos a Dios en la casa. Hoy hubiera querido, lo pensé, pero no hubo el tiempo, de baja Dios de las nubes, la canción que cantábamos en los 70s nosotros. Llévalo a la fábrica donde trabajas,
Quita a Dios de los templos y grábalo dentro de tu corazón. Quita a Dios del retablo, perdón. Roba a Dios de los templos, donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las casas. Llévalo también al mercado del pueblo. El Dios de la Biblia. Pastor, es muy difícil en mi casa. Dímelo a mí. Pobre mi esposa. Yo en serio le tengo admiración. ¿Cómo ha hecho para aguantarme 42 años? ¿Cómo ha hecho? Es una santa. Santa Gisela. Pero como se llama María Gisela, entonces Santa María. Perfecto. Mi madre canonizó a mi abuela cuando hizo su colegio, el precursor del Bet Shalom, Santa Clotilde. Conocí el lugar donde nació mi abuela, donde nació mi madre, Convención Norte de Santander, azotado por la guerrilla. Precioso pueblo, precioso lugar. Y allí bendije a Dios y le dije: Señor, aquí tienes que hacer algo glorioso. Mira, entonces una invitación y un desafío. ¿Por qué no ponemos en práctica algo que se llamó el altar familiar? Yo no sé si puede funcionar así, todo el mundo tan sonriente. Pastor, eso no se parece a mi casa. Bueno, entiendo, no te preocupes, no soy tonto. Tengo 65. No soy iluso. Yo entiendo, yo sé cómo es la vida. Pero tal vez la cosa se pone difícil porque no entendemos el principio de todo. Yo soy un templo de Dios. Ahora, por causa de Jesús, Dios quiere respirar adentro. Dios no quiere solamente darme órdenes. Dios quiere respirar adentro, respirar dentro de mí. Y desde adentro hacer que las cosas pasen, que yo sea un templo, que mi cuerpo lo exprese. Esa sería una buena ilustración, ¿no? Puede ser. Cuando Maggie y yo tuvimos una crisis total hace 30 y pico de años y fuimos a la ciudad de Denver, en Estados Unidos, donde un ministerio muy lindo llamado Ministerio Internacional para Matrimonio nos recibió durante 8 semanas. Bill y Carol O'Hara nos recibieron, nos atendieron. Una tarea que nos ponían, y estábamos, mi esposa y yo, listos para el divorcio. Listos. De hecho, creo que en el corazón estábamos divorciados. Primera tarea: cada mañana se van a reunir en una oficina a adorar juntos al Señor. No me haga eso. Pídame otra cosa. No me haga eso. Mis dedos ni se acomodaban bien en la guitarra. Las canciones no las recordaba bien. Todo era confuso. Como en la 4ª semana, todo era diferente. Al punto que los de la oficina se venían a donde estábamos y se unían a nuestros tiempos de adoración. A pesar de que eran español y ellos todos eran gringos, muy gringos. Están muy callados. Creo que ahora sí atrapé su atención. Es que las casas, allí es donde la verdad sucede. Ahí. Por eso están tan callados. Y porque estoy seguro que el Espíritu Santo les está diciendo algunas cosas. No quiero que abuses del concepto que te estoy dando. Alguna vez pasó esto en una reunión nuestra hace muchos años. Un hombre le pareció que era un acto muy valiente pedir permiso. Le pareció a él, yo digo no lo fue. Pide permiso para pararse frente a toda la iglesia y decirle a su esposa que le pedía perdón porque él andaba con otra mujer en público. No. Yo te digo francamente, o yo no sé si es porque estoy casado con una santandereana, pero más difícil que vaya en privado y le diga eso. No fue lo que pasó.
ese matrimonio nunca se salvó. Ah, pastor, o sea que hay matrimonios que no se salvan. Sí, es así, por diferentes razones. Pero no nos metamos en tantas honduras. Solamente te estoy diciendo, ¿por qué no volvemos nuestras casas templos? Entre comillas. Y entonces, Dios siempre quiso que los seres humanos fuesen sus templos, que experimentaran de forma real lo que eso significa. Jesús nos ha convertido ahora en templos vivos de Dios. Somos eso. Y Pablo utiliza ese argumento para los que tienen conflictos con su vida sexual, y eso es muy interesante, muy interesante. Él no utiliza el argumento de decir se van al infierno, pecadores pirobos. Ustedes son unas pichurrias y por eso se van a ir al infierno. No es eso lo que dice. Dice, ¿ustedes no saben que son templos de Dios? ¿Ustedes no saben eso? ¿Ustedes no entienden eso? Qué argumentación tan distinta. Qué argumentación tan distinta. Qué propuesta tan distinta. Entonces, a partir de la condición de templos, podemos hacer de nuestras casas territorios de Dios. Pero ¿y por qué no? Aún si de pronto tú dirás, Edgardo, pero me estás dando muy duro a mí, yo ya mi matrimonio se dañó. No te preocupes, yo no estoy juzgando eso, porque yo también sé que esas cosas suceden, yo lo sé. Pero siempre hay un futuro que se pueda construir. Siempre se puede empezar de nuevo. Ah, listo, pastor, entonces me voy con la que yo tenía por ahí guardada. No me refiero a eso. Tengo un reto. A ustedes les gustan los retos, ¿no? Yo lo sé por mi hijo. Reto. Este es mi reto. Por las próximas semanas, al menos mientras dure el mes de la familia, al menos, a ver quién acepta el reto. Pero esperen. Al menos no es solamente, ¿no? ¿Cuánto se entiende la diferencia? Bueno, ustedes hoy están medio, pero espero que la entiendan. Mientras dura el mes de la familia, al menos vamos a practicar el altar familiar. Por lo menos una vez cada semana, por lo menos. Ese es mi reto. Vamos a hacerlo todos. Por lo menos una vez por semana. Y por lo menos de aquí a que termine el mes de la familia. Vamos a reunirnos. Esposo, esposa, hijos, todos los que sean parte de la casa. ¿Qué van a hacer? Andrés David les está mandando unos devocionales increíbles que se le pueden empezar a entregar a todos. Júntense, miren ese devocional, hablen de lo que hablamos aquí y empiecen a mirarse a la cara un poquito más. Empecemos a mirarnos a la cara un poquito más. Pastor, lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Hazlo de una forma más intencional todavía. Ese es mi reto para la casa en este mes de la familia, a partir del mensaje de hoy, que es uno más de todo el paquete. Hagamos de nuestras casas templos. Pastor, vivo solo. Búscate a alguien, no para vivir con alguien, sino búscate a alguien para compartir. Recuerda lo del cordero en la Pascua hebrea. Oiga, si el cordero es muy grande para ustedes, que es una familia muy chiquita, pues únanse con otra. Y vamos a experimentar un poquito cómo sabe eso. Compartimos una oración, compartimos una canción, compartimos una palabra, partimos el pan, hacemos la cena del Señor, si fuera posible, recordando quiénes somos. Templos de Dios, que estamos convirtiendo nuestras casas en templos entonces, territorios suyos, pero por lo que somos nosotros, no porque Dios necesite un templo. Apocalipsis lo pone clarísimo. Juan dice, y en esa ciudad nueva que yo vi, no había templo. Como fue al principio, no había templo, porque el Cordero alumbra, es el templo en ese lugar. No hay necesidad de templo, porque nunca esa fue la idea de Dios, que los lugares fuesen templos, sino las personas.
templos de Dios. Ahora, eso no sucede automáticamente. Yo nací cristiano, eso no existe. Si no naces de nuevo, no lo eres. ¿Qué es nacer de nuevo, Edgardo? De una manera consciente, darle tu vida a Jesús y comenzar a caminar con Él desde este día y para siempre. ¿Quién acepta el reto? Póngase de pie, por favor. Al menos una vez por semana. Muchas gracias. Es en serio. Y Dios los va a ver. Y al que esté parado y no lo haga, que amanezca con gripa. Va para esa. Una gripa suave para que no haya problema. No digo COVID, no. Una gripita. Como para que me recuerdes. Mas yo, por la de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. En tu santo templo te adoraré. En tu santo templo te adoraré. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Oh Dios, y el lugar de la morada de tu gloria he deseado. Oh Dios, sí Señor. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Oh Dios, y el lugar de la morada de tu gloria he deseado. Oh Dios, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. La última vez. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. Si tú no le has dado tu vida a Cristo aún, no se nace cristiano. Tienes que nacer de nuevo. Si no lo has hecho aún, darle tu vida a Jesús de manera consciente. Haz conmigo esta oración de corazón. Quien esté aquí así, quien esté a la distancia, dígale: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para ti.
te acepto como mi Salvador y también como el Señor de mi vida. Quiero caminar contigo desde este día y para siempre. Hoy me confieso tuyo Jesús. Hasta el final de mis días escojo ser tuyo. Te doy mi corazón, el gobierno de mi vida. Perdona mis pecados. Transfórmame, que yo sea un templo vivo de ti. Amén. Quiero saber si hay al menos una persona que ha hecho esta oración conmigo aquí. Levánteme su mano si por lo menos una persona la ha hecho por primera vez. Quiero estar seguro. Una persona aquí. Muy bien. ¿Alguien más ha hecho esta oración conmigo? A la distancia, si tú la has hecho también, escríbenos, por favor, escríbenos. Aquí puedes dejar en los perfiles de nuestras cuentas, o puedes escribir a contacto@iglesialacasa.co. Te bendecimos también. Gloria a Dios. ¿No te animas a dar un aplauso grande al nombre de Jesús? Amén. Listos pues, vamos a cumplir nuestro deber ciudadano. No olviden las líneas rojas. No manchen su vida con una mala decisión. Levanten sus manos a los cielos, tiempo de terminar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Nos vemos en la semana, altar familiar, y el próximo domingo. Amén.